Si queréis empezamos por dar un poco de orden a esta charla. Vale, fenomenal. Bueno, pues vamos a empezar por darte las gracias. Es Antonio Fernández Montels, que es el CFO de Greenalia. Hemos visto hasta ahora un modelo de negocio, el de Audax, que es un negocio, pues lo divertido de esto es que cada compañía, como bien decías tú, Antonio, cada una tiene un modelo de negocio distinto, ¿no? En el caso de Audax, la parte diferencial es que, bueno, pues es una compañía con parte de comercialización. Como punto más, más relevante. En el caso de Greenalia, yo diría el tema de la biomasa, que es un tema también muy diferencial y en el que recientemente se han pagado múltiplos realmente muy elevados por este tipo de generación. Y aparte es una compañía también con mix de tecnología entre eólica y fotovoltaica, que también es un modelo también en cierta medida distinta. Y nada, y Antonio, adelante. O sea, la idea es, tenemos tiempo de sobra, pues luego haremos un descansito antes de empezar la siguiente de Green Energy. Con lo cual, pues cuéntanos un poco cómo estáis, cómo lo veis y Vale. luego... ¿Veis mi pantalla? ¿Veis la pantalla? Sí, perfectamente. Verde, ¿no? Vale. Bueno, antes de comenzar con la presentación, que tampoco pretendo ir sobre ella de una forma muy estricta, quería explicar un poco cuál es el modelo de negocio de Greenalia, ¿no? Y lo que comentábamos antes de que ahora hay muchas empresas dentro del sector, energía verde, energías renovables, pero no todas hacemos lo mismo, ¿no? Entonces yo siempre trato de explicar Greenalia con cuatro características que además no son técnicas, o sea, las va a entender cualquier persona, ¿no? Bueno, por encima de eso, pues somos una empresa cotizada en el MAP, no en el BME Growth. Pensamos pasar al mercado continuo en la primera ventana del año que viene, del 2022. Actualmente nuestra capitalización pues, está cerca de 400 millones. Esta capitalización se ha multiplicado por 10, perdón, en los últimos 3 años. Salimos el 1 de diciembre de 2017, hace 3 años y 3-4 meses, y desde entonces hemos multiplicado por 10. Además de eso, pues hemos emitido 4 bonos verdes, los 2 primeros ya han sido pagados, seguimos vigente con el tercero y el cuarto lo emitimos hace apenas 2 meses, el 15 de diciembre de 2021, que fue un bono que está cotizando en el MARF de 55 millones. Y bueno, a pesar del COVID, nosotros seguimos invirtiendo en proyectos, seguimos poniendo proyectos en marcha, y solo en los 2 últimos años pues hemos invertido más de 200 millones. Y por último, yo sé que muchos inversores están muy alineados y muy enfocados al tema de ESG o inversión verde. Nosotros somos neutros en carbono y además, bueno, pues tenemos incluso una fundación para la transición energética, estamos muy alineados en este sentido, ¿no? Y volviendo entonces a las 4 características que, como decía, definen el modelo de negocio de Greenalia, la primera de ellas es que nosotros somos un IPP puro. ¿Qué queremos decir por IPP? Lo que nosotros hacemos es, nosotros desarrollamos los proyectos desde el primer papel, llevamos todos esos proyectos a Ready to Build, los financiamos y mantenemos la propiedad de los mismos hasta el final de su vida útil. Es decir, nosotros ni desarrollamos para otros, ni desarrollamos para luego vender, ni construimos, ni operamos. Yo mi planta de biomasa la opera Acciona, mis parques eólicos lo operan el ECNOR. Nosotros lo que hacemos es el desarrollo, que es una parte de la cadena de valor donde se genera mucho valor y no hay ingresos, pero estás generando mucho valor, que es toda la generación de pipeline, y luego nos quedamos durante la producción, que ahí lo que tenemos es ya la curva de generación de valor se aplana un poco, es más flat, pero tenemos muchos ingresos y sobre todo son 100% ingresos recurrentes. Que esta es un poco la principal diferencia entre ser un IPP y no ser un IPP. El 100% de mis ingresos son recurrentes, son por venta de energía. Yo cada año no tengo que salir al mercado a firmar nuevas obras o tengo que salir al mercado a firmar nuevos contratos, nuevos clientes. Yo cada proyecto que pongo en marcha sé que lo voy a vender durante los próximos 25 años. Yo siempre explico que mi plan de negocio en realidad es un plan de negocio a escalones. Yo estoy en un determinado nivel, un proyecto nuevo entra en funcionamiento, subo un escalón y me mantengo en ese nivel. Y realmente es difícil que yo pueda batir mi propio modelo de negocio, porque yo no puedo hacer que haya más viento, yo no puedo hacer que una determinada tecnología tenga más eficiencia. También es difícil que no lo cumpla, porque una vez subo a ese nivel, yo ya sé cuánto voy a producir y a qué precio y con qué coste. Pero digamos que no es un plan que diga yo voy a hacer un 10% más que el año pasado. No, no tiene nada que ver. Es un plan a escalones. A medida que yo meto un proyecto, subo un escalón.
Y no requiere actividad comercial, en absoluto, porque yo todo lo que produzco es energía que vendo al sistema. No tengo que buscar clientes, no tengo que buscar construcción, no tengo que destinar operación. Por lo tanto, lo que hacemos es desarrollo y producción. Ni construcción, ni operación, ni mantenimiento, ni ningún tipo de servicio. Segunda característica, nosotros mantenemos el 100% de la propiedad de todos nuestros proyectos. No tenemos ningún socio a nivel de proyecto. Si un socio quiere entrar, tiene que hacerlo a través de la holding. Esto nos da muchísima agilidad. Nos permite tomar decisiones que si tuviésemos otros socios, pues bueno, serían mucho más complejas y sobre todo menos ágiles. Tercera característica, todos nuestros proyectos están 100% en España. Al final nosotros lo que hacemos es, el elemento fundamental es hacer el proyecto donde está el recurso. Por eso todos nuestros proyectos eólicos están en Galicia, que es la principal zona de recurso eólico. Todos nuestros proyectos de biomasa están en Galicia y Asturias, que es la principal zona de residuo forestal, que es la biomasa que nosotros utilizamos. Todos nuestros proyectos fotovoltaicos están en Andalucía y Comunidad Valenciana, y los de eólica marina están en Canarias, siempre enfocado al recurso. Estar solo en un territorio, estar solo en España, ¿eso es bueno o malo? Bueno, pues como buen gallego diría que depende, ¿no? Nosotros vemos mucho valor, depende de la compañía. Al final, pues nosotros somos una pyme, no dejamos de ser una pyme, y nosotros estamos hablando pues, de poner en producción 1 giga, 2 gigas hasta 2026. El espacio en España es suficiente, más que suficiente, sobre todo cuando hablamos de proyectos eólicos, para hacer estas implantaciones, ¿no? España, en términos renovables, lleva dormida 10 años. Yo los parques que estoy ahora mismo poniendo en marcha, algunos de esos parques son parques de 2010. Por lo tanto, bueno, pues teniendo en cuenta que llevamos 10 años dormidos, teniendo en cuenta que ahora estamos comenzando, hay espacio y recurso suficiente, por lo menos para los próximos años, ¿no? ¿Vamos a seguir en España dentro de 10 años, únicamente en España dentro de 10 años? Pues no lo sé, pero desde luego para los próximos 5 o 6, seguro. Y esta razón, nosotros vemos muchas bondades y mucha eficiencia, porque al final, cuando uno piensa en un proyecto de este tipo, pensamos en un parque eólico, ¿no? Al final, por mucho que cada promotor digamos que somos más listos, que negociamos mejor y que vendemos mejor, la realidad es que este es un producto bastante comoditizado, ¿no? O sea, la tecnología que hay es la que es. Y hoy en día ya es madura, nadie duda de Gamesa, de Siemens Gamesa, ni de Vestas, ni de General Electric, ¿no? Por poner un ejemplo de un parque eólico. Además, todos compramos al mismo precio, o sea, dependiendo de a qué precio quieras publicar o que quieras incluir en ese precio, pero no hay rappels por volumen ni cosas de ese tipo, todos compramos a un precio parecido. El coste de operación y mantenimiento también es parecido, no es un proyecto especialmente intenso en mano de obra. Aquí no hay proveedor prácticamente, porque el proveedor es el viento. Tampoco hay cliente, porque yo todo lo que produzco lo vendo, o bien al sistema, o bien a un tercero, pero todo lo que produzco está vendido. Por lo tanto, cuando uno piensa en un negocio donde no hay proveedor, no hay cliente, la tecnología es madura, no requiere mucha gestión de personal, la capacidad de los ingenieros también es maduro, la financiación hoy en día es más que suficiente. Entonces, ¿cuál es el recurso escaso en un negocio de este tipo, que es un negocio bastante financiero? Pues el recurso escaso es conseguir llevar los proyectos a ready to build. Es decir, si yo tuviese más proyectos listos para comenzar obra, yo generaría el doble. O sea, si yo voy a poner en marcha 200 megavatios al año, es porque tengo 200 megavatios al año listos para poner en marcha. Si tuviese 400, es lo que pondría en marcha. Porque el limitante es llevar los proyectos al ready to build, digamos, tramitar los proyectos hasta el final. Y eso realmente es el recurso escaso. Por lo tanto, la forma de apuntar a ese recurso escaso de una manera más eficiente es concentrando los proyectos en una sola administración, bajo una sola regulación, donde los problemas y las contingencias van a ser siempre las mismas. Al final, nosotros, y estas son cifras reales, ¿no? Vamos a invertir 1.000 millones de euros en Galicia en los próximos 5 años. Ya hemos invertido 300, un 30%. Claro, la capacidad que yo tengo y la dimensión que yo tengo haciendo esa inversión en una región como Galicia no es lo mismo que si de esos 1.000 millones digo voy a hacer 50 en Sudáfrica, 40 en India, 200 en Chile y 50 en Estados Unidos, ¿no? Concentrando esa inversión atacamos directamente al elemento crítico de la cadena de valor, que es la tramitación. Por eso nosotros vemos mucho valor en esta concentración de proyectos. De momento, como he dicho, puede dentro de 5 o 6 años, pues no descartamos ir fuera, porque evidentemente todos los mercados pues, se saturan y sufren una evolución. Y por último, la cuarta característica, y la principal, o sea, de momento hemos visto IPP puro, desarrollo y producción,
nada de construcción, ni comercialización, ni otro tipo de servicios, 100% de propiedad de los proyectos, 100% nacional, y la cuarta característica es que somos multitecnología. Estamos presentes en eólica onshore o eólica terrestre, en eólica marina, en fotovoltaica y en biomasa. Esto, que es algo que parece evidente, es un caso, yo diría que casi único en España, ¿no? O sea, quitando las súper grandes Iberdrolas y demás, no hay ningún otro promotor o ningún otro IPP que esté presente en 4 tecnologías, ¿no? Hoy en día, pues lo hemos comentado antes en la charla previa, pues entre el 80 y el 85% de los nuevos desarrollos son fotovoltaicos. ¿Esto es bueno o es malo? Pues bueno, cada tecnología tiene sus bondades. La fotovoltaica permite un desarrollo muy rápido, una implementación mucho más acelerada que el resto de tecnologías, con lo cual te permite cumplir con tu plan de negocio. Y además es más barata. Tiene la parte negativa de que capturas mucho menos valor. Vendes en horas del año con precios mucho más bajos porque hay mayor concentración de la oferta, y además vendes menos horas al año. Vendes 2.000 horas. La eólica, pues la eólica de media vendes 3.600 horas y vendes en horas más caras. Por lo tanto, vendes más tiempo y además a un precio unitario más caro. Y la biomasa, pues ya vendes de forma continua, 6.500 a 7.200 horas al año, y además vendes a un precio fijo de 99 euros. Por tanto, un megavatio de biomasa, en términos de generación de valor o de generación de EBITDA, supone lo mismo que 4 megavatios de eólica y 8 megavatios de fotovoltaica. Por lo tanto, cuando un promotor dice yo tengo 1 giga, yo tengo 2, yo tengo 8, no nos debería decir mucho hasta que conozcamos su split tecnológico. Porque, insisto, mi planta de biomasa de 50 megavatios genera lo mismo que 200 megavatios de eólica y 400 megavatios de fotovoltaica. Me podéis ir interrumpiendo, ¿eh? Y además, como voy siguiendo la presentación, casi ni os veo las caras. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario, vamos abriendo, si queréis, un poco de debate. Gracias. Vale, bueno, aquí pierdo un minuto en introducir la parte de la eólica offshore. Este es un tema muy de moda, es un tema que bueno, aparentemente es un tema que en Galicia o que en España, y si esta conversación lo hubiésemos tenido hace 6 meses, todo el mundo diría que esto no se puede desarrollar en España, que estaba prohibido, pero la realidad es que no es así, que la ley lo que permite es hacer instalaciones de hasta 50 megavatios y tramitarlos a través del ministerio. Normalmente, en eólica onshore, 50 megavatios se tramitan a través de la comunidad autónoma. Por lo tanto, el resumen es que hay un recoveco que la ley permite tramitar estos proyectos hasta 50 megavatios. Es cierto que estos proyectos viven mucho de la escala, de la economía de escala. Y proyectos de 50 megavatios, pues bueno, hay un desarrollo limitado. Tienen que ser proyectos pues, que estén cerca de la costa, que la subestación esté en tierra, no esté en mar, porque si tienes que desarrollar una subestación en mar, pues no eres capaz de diluir el coste en proyectos de este tipo. Tienen que tener líneas independientes para que sean considerados proyectos independientes. Bueno, tiene sus limitaciones, ¿no? No es la regulación deseada para desarrollar una tecnología, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Entonces, entendiendo esta regulación, nosotros presentamos los 5 primeros proyectos de eólica offshore que se han presentado en España. El primero de ellos ya está en exposición pública y esperamos tener la guía en breve. Ahora ya hay más promotores que han presentado. Hasta Iberdrola lo ha hecho, creo que ACS lo ha hecho o lo va a hacer. Además, ahora con los fondos Next Generation, pues hay varios que se están apuntando, pero los primeros, el primer promotor que lo ha hecho en España y los primeros 5 proyectos presentados en España son los nuestros, ¿no? Y de hecho, el único proyecto de eólica marina en España en exposición pública es el nuestro de Gofio, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, esto lo que demuestra es que seguimos un poco pues posicionándonos a la vanguardia y líderes en desarrollo y en innovación y sobre todo en multitecnología, ¿no? Cuando la gente sigue peleándose por la fotovoltaica y por los accesos, a pesar de tener una previsión de captura de valor baja y de vender a precios bajos, bueno, pues existen muchas más cosas que hacer y ser mucho más disruptivos, como ya lo hicimos con la biomasa, ¿no? Y ahora como estamos posicionándonos como líderes en la parte de la eólica offshore, ¿no? La eólica offshore, la verdad, para ser sinceros, no es un proyecto que vaya a ocurrir en el corto plazo. Nosotros no lo tenemos incluido en nuestro plan de negocio. Es algo que se pondrá en marcha seguramente pues, en 2025, 2026. Pero bueno, no dejan de ser proyectos interesantes. Dicho esto, no quiere decir que no tengan valor, porque a día de hoy ya hemos recibido 7 ofertas para comprar nuestros parques en el estado actual. O sea que por el hecho de que se vayan a poner en funcionamiento en 25-26 no quiere decir que hoy no tengan valor. Estos proyectos, yo siempre hago la broma, ¿no? De que la eólica offshore es como cuando uno desarrolla una app, ¿no? Una aplicación, que surgen inversores por todos lados, ¿no? O sea, yo he vivido el proceso de financiar una planta de biomasa, que es un proceso muy complejo, donde el atractivo para el inversor es bajo,
para inversor y para el financiador. Luego hemos vivido procesos de financiar pues, proyectos eólicos, donde ya el atractivo es mayor, tanto para financiadores como para inversores. Y luego está la eólica offshore, que como digo, esto es como crear Facebook. Ahora todo el mundo quiere invertir en esto, del sector, del no sector, es una locura, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que medir un poco y entender un poco el interés que hay ahí detrás y si realmente tiene una justificación de valor o es un tema más romántico, ¿no? Pero indudablemente el apetito es enorme, mucho más que en las otras tecnologías. Perdón, Antonio, que te interrumpa. Al ser una tecnología para vosotros también en cierta medida nueva, ¿quién es el que os provee el know-how del proyecto? ¿Quién os lo hacéis vosotros in-house? Sí, bueno, nosotros hemos fichado a dos personas, bueno, pues que venían de las grandes utilities. Uno venía de una utility verde y otro venía de una utility de otro color. Y son ellos que realmente se están ocupando de esto, ¿no? Eran los responsables de esas tecnologías en esas grandes utilities y toda esa parte de desarrollo inicial y de ingeniería lo hacemos in-house. Es cierto que luego, pues para toda la parte de muestras marinas, eso, pues de toda la parte de recurso, de fauna, flora, todo eso, contratamos siempre ingenierías externas. Pero al final, esto no es muy distinto en cuanto a los pasos a dar que tramitar un proyecto de eólica onshore. O, al final, nosotros tenemos experiencia tramitando en 4 tecnologías. Eso es algo que pocos promotores pueden decir, ¿no? Entonces sí que es cierto que tenemos gran parte in-house. Es cierto que lo que nosotros estamos valorando es hacer, que es exactamente el que aparece en la foto, que sería una eólica marina pero flotante. No es un pilar fijo anclado al fondo, sino que es flotante. Es algo más parecido pues como si fuesen términos náuticos, como si te atas a una boya, ¿no? O sea, hay un peso debajo, hay un muerto debajo con una cadena y tú te atas a esas cadenas. Y el proveedor de la base, que es Principal Power, lo que tiene es, pues como se ve ahí, una instalación con 3 depósitos, para que lo entendamos así, son 3 depósitos con agua, que son esos 3 pilares que se ven ahí en la parte baja amarillo, donde el agua va basculando de un depósito a otro en función de las olas. Por lo tanto, se mantiene siempre de forma pues, perpendicular, o sea, siempre se mantiene recto, por decirlo así, a 90 grados el pilar del aerogenerador. Pero es importante saber que, dada la profundidad que tenemos en España, no son de pilares fijos, son de eólica flotante. Aquí los proyectos más recientes de eólica marina flotante es uno que se está haciendo aquí en Cardain, que se está haciendo en UK, y otro que se ha hecho aquí, de hecho, es que gran parte de estos proyectos incluso ya se están construyendo en Galicia. O sea, no hay ningún proyecto instalado en España, no, ninguno, de eólica marina flotante, pero sí se han construido aquí. Por ejemplo, nosotros en Coruña, en Ferrol, donde además, por casualidades de la vida, somos estibadores en el puerto de Ferrol, dentro de Grinalia, pues ahí se hace todo el ensamblaje e incluso Navantia es quien produce esta base que os estaba comentando, ¿no? De Principal Power. Y aquí se hace el ensamblaje, se monta el aerogenerador, primero se hace la base, luego se monta el aerogenerador y un remolcador lo lleva a su destino final. Entonces, por ejemplo, recientemente, durante el año pasado, hemos visto cómo ensamblaban 4 de estas torres que fueron a un proyecto de EDP y de Vestas que tienen en Viana do Castelo, en la frontera entre Galicia y Portugal. Entonces, bueno, a pesar de la parte vanguardista, por decirlo así, es algo que uno pasea por el Paseo Marítimo de Coruña y lo ve. Y lo ve cómo lo están montando, ¿no? O sea, realmente la tecnología está ahí, la tecnología es madura, no estamos hablando de ciencia ficción. Lo que necesitamos es que la regulación apoye un poco para poder desarrollarlo en la medida. Y al final, estos son proyectos, para que nos hagamos una idea, yo antes hacía referencia, ¿no?, a que un megavatio, dependiendo de cada tecnología, no es lo mismo, fundamentalmente porque producen distintas horas del año. El sol, digamos que irradia al nivel necesario para producir energía durante 2.000 horas al año. De media, hay proyectos de 1.800, hay proyectos de 2.200, pero de media, 2.000 horas al año. La eólica en Galicia, que es la mejor zona, pues de media 3.500, 3.600 horas. Un eólico marino puede llegar a funcionar 5.500 horas. Por lo tanto, es una tecnología de respaldo muy importante. Porque aquí surge la duda que comentaba antes. Nadie duda de que nosotros vamos a tener cobertura 100% de la demanda con energía con fuentes renovables siempre que haya sol, para las 2.000 horas de sol. Pero para el resto de horas del año, ¿qué va a ocurrir cuando no tengamos la fotovoltaica suministrando al sistema? Seguramente haya que terminar que la energía, digamos, marginalista que cierre o que dé la cobertura sea el gas. Bueno, pues la eólica marina puede ser una fuente muy importante porque funciona muchas horas del año, tiene un factor de carga muy, muy elevado. Por eso es una tecnología tan interesante. Una cosa, Antonio, desde el punto de vista de costes, que yo creo que eso también es un tema importante.
Evidentemente, la ecuación es ingreso, coste, etcétera, ¿no? Por el lado de ingreso está claro que tiene mucha más, el load factor es mucho más elevado que otro tipo de tecnologías, pero en cuanto a costes, ¿qué niveles de costes o qué rentabilidades podemos esperar en este tipo de tecnología tan...? Esa es una pregunta. Y la segunda, si me permites, es ¿cuál es el motivo de que no se desarrolle en España teniendo en cuenta la superficie de costa que tenemos en el país? Bueno, históricamente, te respondo a la segunda primero, la verdad es que en España tenemos mucha costa, pero no toda la costa es susceptible de tener este tipo de tecnología, porque es un tema muy importante, es la profundidad. Y en España, entrado muy poco el mar, ya tenemos mucha profundidad. Por eso no se veían proyectos de pilar fijo, ¿no? Son aguas muy profundas. Independientemente de eso, esta tecnología de flotante, que ya está aprobada, como digo, ya solventaría ese problema. En España ahora mismo no se da por un tema de regulación, exclusivamente por un tema de regulación. No es por un tema ni tecnológico, ni de capacidades, ni de recursos, por un tema de regulación. También es cierto que hay que entender que, bueno, en España tenemos mucha costa, pero no toda la costa es susceptible de tener buen recurso eólico, porque toda la parte del Mediterráneo seguramente no fuese una muy buena zona. O sea, habría que mirar Mar Cantábrico, Galicia y Canarias. Serían las zonas principales de recurso. Y luego, muy interesante, claro, lo que preguntas realmente, estas tecnologías no son rentables a precio de mercado a día de hoy. Por lo tanto, es cierto que la eólica marina flotante en algunas zonas ya sí que se están viendo que el ECOE, o sea, su coste de producción, pues sí que en la flotante, bueno, de hecho aquí hay algún gráfico que se ve, ¿no? Pues que ya empieza a estar cercano a los 40 euros, ¿no? Por lo tanto, la de pilar fijo sí podría terminar siendo rentable a precio de mercado, posiblemente no financiable, no bancable, porque tú lo que no puede ser es que tengas un break-even en 40 euros. El banco no quiere decir que con una TIR del 1% el banco te lo vaya a financiar, ¿no? Posiblemente fuese rentable a precio de mercado, pero no bancable. Pero indudablemente esta, la eólica marina flotante, no es rentable a precio de mercado y requeriría, pues, o bien algún tipo de subsidio o de subasta, como ocurre con el caso de la biomasa, ¿no? Por eso todavía no es tan madura, porque no es rentable a precio de mercado como si lo es la eólica onshore y como si lo es la fotovoltaica. Por lo tanto, requeriría subasta específica. Con lo cual tendría que competir en cierta medida con el hidrógeno verde, ¿no? Que tanto se está hablando ahora en estos últimos meses, ¿no? Bueno, lo del hidrógeno verde yo creo que eso es otro debate, ¿no? Y yo incluso hablando con verdaderos promotores de hidrógeno verde, que todavía no está claro. O sea, el hidrógeno verde lo que se ha desarrollado mucho es la parte de la cadena de valor, digamos, la parte de la generación, cómo se va a generar y a qué coste y cómo se va a producir, pero nadie está mirando en la parte del customer side, ¿no? O sea, esto cómo lo vamos a vender y a qué precio y en qué medida y con qué logística y con qué capilaridad, ¿no? Entonces, bueno, eso todavía está tecnológicamente, pasa un caso un poco parecido, ¿no? Tecnológicamente no supone ningún problema, pero bueno, está por ver, ¿no? De todas formas, al final hay muchos proyectos, yo estoy viendo ahora, sobre todo con Next Generation, muchos proyectos que efectivamente están mezclando estas dos tecnologías, pero bueno, lo que lo están mezclando sobre todo es como poner algún proyecto de eólica bien onshore, bien offshore, pero para la producción de esa electrólisis y la producción de ese hidrógeno verde, que no quita que luego tú sigas teniendo el problema de vender el hidrógeno. Pero bueno, es por eso es otro tema, Es un tema más distinto. interesante. Una pregunta, cuando decís que tenéis estos 250 megavatios de Canarias, esos los tenéis que están en proceso de tramitación, ¿no? Es decir, ¿y qué queréis decir con que eso exactamente cuál es el concepto de tramitación? Bueno, al final, la tramitación efectivamente es un concepto un poco ambiguo. La tramitación de un proyecto puede tardar de un año o a 10 años, ¿no? Dependiendo, pues como digo, de la tecnología, de su complejidad. En estos proyectos, pues ya se ha hecho, por supuesto, se ha hecho la solicitud de acceso, se ha presentado el proyecto, se han presentado los estudios previos, ya hay informes, pues como he dicho, de avifauna, de muestra marina, de recurso. Hay uno de ellos en concreto que ya ha salido a exposición pública. ¿Eso qué quiere decir en términos prácticos? Pues que ese proyecto ya es nuestro. O sea, ese proyecto ya nadie nos lo va a poder quitar. ¿Tiene todos los permisos? No. ¿Puedo volverlo a construir mañana? No. Ahora estamos esperando que nos den la guía. Lo que quiere decir es que ese proyecto, en esa ubicación, en esa poligonal, nadie puede llegar y poner otro encima. Ese proyecto es nuestro. Porque ese proyecto ya ha salido a exposición pública, ya ha sido, digamos, por decirlo así, ya ha sido admitido, ¿no? Entonces, bueno, pero eso no quiere decir que está en el medio camino dentro del proceso de tramitación, ¿no? Y como digo, incluso, aunque consigamos, vamos a poner que consigamos tramitarlo completamente y tengamos la autorización administrativa a mediados de 2022. Incluso en ese momento,
yo tampoco puedo ponerlo en marcha porque sigo necesitando la subasta, sigo necesitando algún tipo de retribución. Claro. Ahora hay un tema muy interesante respecto a la eólica marina. Hubo una subasta en UK precisamente, yo creo que hace 2 semanas, ¿no? De hecho participó ACS y participaron unos cuantos, y en esa subasta esencialmente lo que se hacía era se pagaba por el derecho a promover un parque eólico en una determinada zona, ¿no? En aguas de Inglaterra. De hecho, ahora va a haber, o no sé si se va a cancelar o no por los resultados de esta, pero va a haber otra en aguas de Escocia. Entonces, básicamente lo que se estaba ofertando en la subasta es lo que nosotros tenemos, es decir, el derecho reservado para en una determinada zona promover un parque. Y ahí lo que se hacía era tú pagas un fee anual hasta un máximo de 10 años, si a partir del año 10 ya no pagas nada, por ese derecho y por esa reserva, ¿no? Entonces realmente lo que se estaba pagando en esas subastas, que eran millones, decenas y centenas de millones de euros, es por tener un derecho como el que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, teniendo una foto un poco más global del pipeline, y este es el último pipeline publicado, ahora con la presentación de resultados actualizaremos el pipeline, pero este es el último pipeline hecho público con la presentación de resultados semestral del 2020. Entonces, como he dicho al principio, decir que tengo 3.535 o 3,5 gigas de pipeline, eso, si ya somos un inversor avezado, no debería decirnos mucho, ¿vale? Porque eso puede ser, pues, tener 3.500 edificios buenos o tener 3.500 edificios malos. Lo que debería decirnos es, primero, pues se ve que en este pipeline el 75% es eólico, con lo cual es un pipeline que va en términos de megavatio hora, en términos de producción, es un pipeline que me va a generar mucho más que un pipeline puramente fotovoltaico. Para que os hagáis una idea, si nosotros normalizamos estos 3.500 megas en un pipeline puramente fotovoltaico, es decir, ¿cuánto me va a generar a mí este pipeline en términos de pipeline 100% fotovoltaico? Subiría a 8 gigas. ¿Vale? A 8.000, o sea, es más del doble. Por otro lado, este pipeline también nos muestra dónde están los proyectos. Lo he comentado anteriormente. Bueno, al final, aquí hay otro tema, ¿no? O sea, por un lado, cuando uno analiza el pipeline, por decirlo así, hay 2 fases. La primera fase es entender la diversidad tecnológica. Ya sabemos que no produce lo mismo biomasa eólica que fotovoltaica. Bien, pero el segundo elemento es que incluso 2 megavatios de eólica tampoco suponen lo mismo. 2 megavatios de cualquier tecnología. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos 2 proyectos de energía eólica, iguales, mismos megavatios, 50 megavatios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los 2 proyectos van a tener el mismo CAPEX, porque requieren la misma instalación de la misma potencia y tienen la misma máquina. Pero simplemente uno de ellos tiene 3.000 horas, funciona 3.000 horas al año, y otro funciona 4.000. ¿Esto qué quiere decir? Que en este tipo de proyectos el 80% de los costes son fijos. El principal coste de estos proyectos es el CAPEX. Luego el coste variable es muy, muy bajo. Entonces yo voy a tener el mismo coste de CAPEX, tenga 3.000 horas o tenga 4.000. Yo voy a tener el mismo coste de operación y mantenimiento, tenga 3.000 horas, que funcione 4.000. Voy a tener el mismo coste financiero, funcione 3.000 horas, que funcione 4.000. Por lo tanto, lo que quiere decir es que si trazamos una curva de captura de valor en un proyecto respecto a su recurso, esa curva no es lineal, esa curva es exponencial. Es decir, en mi proyecto de 4.000 horas respecto al de 3.000 no es un 33% más rentable. A lo mejor es 10 veces más rentable, porque esas 1.000 horas adicionales son 1.000 horas de caja, 1.000 horas de beneficio. Porque yo mis costes del proyecto, que son los mismos en ambos, ya los estoy cubriendo con las 3.000 horas iniciales. Por lo tanto, a mí muchas veces me preguntan, me dicen, ¿cuánto vale un megavatio eólico? 100.000 euros. No, 125.000, 150. Digo, es que estáis equivocados. Un megavatio eólico puede valer 400.000 euros y seguir ganando dinero, o puede valer 50.000 euros y perder dinero. Porque depende si funciona 4.000 horas o si funciona 2.800. Por lo tanto, incluso decir, tengo 2.450 megavatios eólicos, tampoco debería decirnos mucho. Lo que debería decirnos más es, ojo, que todos estos megavatios están en Galicia, que es la principal zona de recurso eólico de España. Eso debería permitirnos interpretar mejor el valor de un pipeline. Esto se entiende más o menos, ¿no, Luis? Es un poco trabalenguas, pero... No, perfectamente, perfectamente. No, no, y además es que lo comparto plenamente, y de hecho es una de las discusiones que he tenido yo con muchos inversores por eso, porque al final tener pipeline puede no suponer nada o puede suponer mucho. Eso decías tú un poco lo del piso de Manhattan o de Lugo, y eso es una realidad. Y es más, yo me atrevería, que no sé si lo tienes más adelante puesto, ¿qué consideráis vosotros pipeline? Que eso también las definiciones
entre las compañías también varía muchísimo y eso también es, a mí que me pongan en pipeline algunas compañías proyectos que tienen una probabilidad de llevarse a cabo entre el 10 y 30%, pues sinceramente me parece un poco cantos de sirena, sinceramente, porque al final son, en teoría, estos proyectos que tienen poca probabilidad tienen algo del grid puesto y a lo mejor algo de la tierra tal, pero están en pañales, por decirlo de una manera un poco así gráfica. Entonces, vosotros, cuando habláis de este pipeline de los 3,5 gigas, ¿tenéis el grid? ¿Tenéis los terrenos? O sea, yo creo ¿Tenéis que la autorización? efectivamente, ¿Qué tenéis ahí metido en ese pipeline? efectivamente, o sea, ese es el segundo elemento clave, ¿no? Porque, o sea, el primer elemento clave es el proyecto vale o no en función de la capacidad del activo, la capacidad del recurso. El segundo es si hay proyecto o no. Para nosotros, si no tienes acceso o si no sabes que hay acceso, porque ahora con el nuevo régimen de solicitud de accesos ha cambiado. No sé si lo conocéis, pero básicamente tú tienes que pedir un aval y presentar, pues por cada megavatio por el que pides acceso, un aval o seguro de caución de 40.000 euros por cada megavatio. Ahora ha cambiado y lo que dicen es si tú estás pidiendo acceso y no lo hay, vas a perder el 20% de ese aval. Estamos hablando de millones de euros. Con lo cual, lo que está poniendo de manifiesto de una manera implícita es que tú cuando solicitas el acceso ya sabes si hay capacidad o no. Tú no lo solicitas alegremente. Y tiene todo el sentido del mundo, porque emitir un aval tiene un coste. Y hay una parte de la prima que se estorna y otra que no. Entonces tú ya lo sabes. Entonces, ahora mismo, si tú solicitas un acceso y te lo deniegan, pierdes el 20% de la garantía que has puesto. Con lo cual, ¿qué consideramos nosotros pipeline? Nosotros consideramos pipeline o bien lo que tiene acceso o bien lo que está solicitado y sabemos que lo va a tener. Es decir, consideramos pipeline una vez que sabemos que el proyecto va a ser nuestro y solo nuestro y que ningún otro va a poder hacer ahí una instalación. Todo lo que es anterior a eso no es pipeline, son ideas. Son Vale, ideas. perdón, eso sería la conexión a red eléctrica, estamos hablando de eso, al punto de acceso a red eléctrica, ¿no? Claro, bueno, la conexión es un poco más complejo porque tú lo puedes pedir a red eléctrica. Si vas a transporte, si vas a distribución, lo tienes que pedir a la distribuidora de la zona, que puede ser Matur, Endesa, quien sea, pero para entendernos bien es tener derecho a la evacuación. Que no sigue un solo proceso, que depende de si vas a red de distribución, transporte, como digo, pero es tener derecho a la evacuación. Entonces tú Y ya en eso, tienes tu y eso, proyecto. perdona, y derecho de evacuación, ¿qué significa exactamente? Que ya Pues sí. tienes el permiso de red eléctrica, evidentemente, y que tienes la subestación o qué parte es la del derecho de evacuación. No, no es que tenga la subestación. A ver, al final tú necesitas dos cosas. Necesitas, por un lado, tramitar el proyecto, Sí. y son dos tramitaciones distintas, ¿eh? Tú necesitas tramitar el proyecto, que como digo, tiene que tener recurso y es en una determinada zona, y por otro lado, tienes que tramitar la línea de evacuación de ese proyecto. Porque si tú generas energía pero no eres capaz de conectarla al sistema, pues te valdría para autoconsumo, por decirlo así, ¿no? No serías capaces de llevarlo a la estación de red eléctrica para poder evacuarlo. Entonces, de la mano, hay que ir de la mano con las instalaciones de red eléctrica porque la capacidad, vamos a decir, nosotros lo llamamos el canuto, ¿no? El canuto de red eléctrica es limitado. No es, eso es como si fuese un túnel. Pues un túnel tiene una determinada capacidad de coches que pueden pasar la hora. O amplías el túnel o no pueden pasar más coches. Pues entonces, dentro del plan de red eléctrica que tiene con distintas fases, pues lo que te dice es en estas estaciones o subestaciones que tenemos actualmente hay capacidad en estas 4, para los próximos 4 años voy a generar nueva capacidad en estas 12 y para los próximos 8 años voy a generar capacidad en esas 15. Entonces tú vas solicitando acceso, pero si tú tienes un parque, por mucho que lo tengas tramitado, pero no tienes cómo evacuarlo, no vas a poder vender nada. Mm. Y que esto es como la parte más lógica de la ecuación, ¿no? Todo el mundo entiende que si yo tengo un parque, pero no puedo, o si tengo una tienda, pero la tienda no tiene puerta, no voy a poder vender. Vale, pero es que se puede dar otra circunstancia, que está pasando tanto o más. Lo que puede pasar es que tú, y en particular con un promotor, que seguramente lo podáis intuir los que conocéis el sector, pero si tú tienes evacuación y tienes acceso, pero no tienes parques, porque tú no necesitas tener el parque para solicitar el acceso, y no tienes parques, o el parque que tienes es malo, porque, pues por no herir sensibilidades, pero porque es un fotovoltaico en Galicia, por poneros ese caso, o porque es un eólico en Sevilla, pues esos son parques malos, que no tienen recurso. Entonces, si tú tienes un acceso para promover un parque fotovoltaico en Galicia, eso tampoco vale. O sea, se tienen que dar las dos circunstancias. ¿Puedes tener acceso sin tener proyecto bueno? Sí, hay muchas empresas que tienen muchos accesos, se les están valorando por los accesos que tienen y nadie está mirando el recurso. Ujú, ujú. Esto, de todas formas, yo sé que ahora
hay mucho ruido con el tema de los accesos, ¿no? No hay acceso, está todo copado. Eso, pues es imposible conseguir un punto. Bueno, eso matizo. Eso es un problema para la fotovoltaica. ¿Por qué? Como he comentado antes, la fotovoltaica al final tiene muy pocas barreras de entrada. Esto, dicho así en titular, parece brusco, pero tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, evidentemente, pero también tiene sus cosas buenas. Entonces, al final, no es lo mismo, para que nos hagamos una idea, y esto lo entendemos todos, aunque no seamos técnicos, que tampoco sé si la audiencia que tenemos hoy es específica de esta industria o no, pero evidentemente no es lo mismo poner una torre, un aerogenerador de 150 metros de altura en el pico de una montaña que poner unas placas solares en el jardín de mi casa. En términos ambientales, en términos de obra incluso, ¿no? De obra civil también, pero en términos ambientales, de interferencia con animales, con aves, con radares, no es lo mismo. Por lo tanto, promover un pequeño parque eólico en el jardín de mi casa es muy sencillo. Promover un pequeño parque fotovoltaico es muy sencillo. Y sin embargo, no lo es un eólico. Por lo tanto, en zonas donde no hay ese recurso fotovoltaico tan acusado, no hay esa promoción en masa de fotovoltaico, no hay tanto problema de acceso. No hay tanto problema de acceso. Porque realmente no están todos estos proyectos en masa solicitando el acceso. El acceso lo tienes, el problema en acceso lo tienes en aquellas zonas donde hay mucha abundancia de proyectos fotovoltaicos. Entonces, también mucha gente, ligado a esto, me pregunta por los terrenos, ¿no? Bueno, normalmente cuando tú tienes un proyecto fotovoltaico, vamos a poner Jaén, que es una zona muy buena. En Jaén, el sol, la radiación solar, pues es más o menos homogénea. O sea, evidentemente, pues si tienes una montaña delante, no. Pero si tienes un territorio llano, vas a tener el mismo recurso en un punto que a 20 kilómetros que a 50 kilómetros. Quitando casos muy puntuales, como digo, pero una orografía plana, de forma genérica, el recurso fotovoltaico es uniforme. Por lo tanto, si tú tienes un recurso uniforme y si tienes pocas barreras de entrada, el terreno es fundamental. Primero, porque si no tienes terreno no tienes nada. Y segundo, porque cuanto más cerca esté el terreno a tu evacuación, tu obra es mucho más barata. Si yo tengo que hacer una línea de 2 kilómetros, pues es mucho más barato que si tengo que hacer una línea de 20 kilómetros. Hay proyectos que tienen líneas de 100 kilómetros, no estoy diciendo ninguna locura. Entonces, el terreno determina, por un lado, tu gasto de construcción, porque tienes que hacer más o menos línea, y además sabes que el terreno es el recurso escaso, por decirlo así, porque lo que no es el recurso escaso es el sol, que es uniforme. Eso es la idea del fotovoltaico. Ahora, en el eólico es totalmente distinto. En el eólico, lo importante, como yo digo, es la coordenada. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tenga, y os doy datos reales, yo tengo parques eólicos funcionando, imagínate de 4 máquinas. La diferencia entre una máquina y otra puede ser de 500 horas al año. La diferencia entre poner una máquina, para que lo entendamos bien, en la cima de la montaña o ponerla 50 metros más abajo, es brutal. Es brutal. Entonces, realmente ahí lo que importa es la coordenada, porque el recurso no es nada uniforme, no es nada homogéneo. El terreno es lo de menos, porque el terreno ya se da por hecho que lo vas a tener. Y si no lo tienes, se puede, por ejemplo, en Galicia, tú no puedes promover un parque eólico donde quieras. Hay determinadas zonas delimitadas por la Xunta, sectoriales, que son las únicas zonas en donde previsiblemente no va a haber impacto, pues eso, ni a la flora, ni a la fauna, ni hay casas cercanas, ni hay interferencias con nada. Entonces tú ya vas a desarrollar solo en esas zonas delimitadas. Eso te simplifica la tramitación, que tampoco es fácil, pero te la simplifica. Entonces, dentro de esas zonas, si tú llegas a acuerdos por los terrenos, bien, y si no, se pueden expropiar. No hay más, porque ahí lo que no puedes perder es la coordenada. Evidentemente, a nadie le van a expropiar una casa. O sea, ya son zonas donde no hay ni casas, donde no hay nada de cierto valor, donde no hay nada urbanizado. Son zonas, de hecho, bastante inhóspitas, porque esas son las zonas buenas, donde hay mucho viento y donde realmente el clima es tan malo que no hay nada. Ahí es donde realmente está el recurso. Pero desde el punto de vista de tramitación, un fotovoltaico y un eólico es totalmente distinto. Fotovoltaico, recurso uniforme dentro de un orden, recurso escaso, el terreno, y necesitas la evacuación, sobre todo no porque sea necesario, sino porque hay tanta avalancha de proyectos que está saturado. El eólico, en zonas donde hay menos avalancha de proyectos, de hecho el eólico, solo con la promoción que hay en curso, no se cumplen los objetivos del PNIE. Entonces, eólico en zonas con mucha menos promoción, por lo tanto no hay tanta saturación, y lo que importa es la coordenada, no tanto el terreno.
Estamos tocando muchos temas, yo no sé si os estoy sería, un poco. es súper interesante, Antonio. ¿Cuál sería, bajo tu punto de vista, porque vosotros vais a hacer mucho eólico y poco del resto, entre comillas? ¿Eso significa que, con todo lo que has dicho, merece la pena tener un mix muy orientado hacia eólico y poco hacia fotovoltaico? A ver, eso significa, yo lo que creo es que, primera conclusión, tener un mix de distintas tecnologías es fundamental y eso nadie lo está viendo. O sea, ya no te digo Solaria, Audax, SolarPack, Greenergy en España solo hace fotovoltaico, que va en su ADN, es lo que saben hacer, porque ellos producían, construían esos parques. Yo entiendo su modelo de negocio, son empresas distintas. Yo sí lo que sé es hacer fotovoltaicos y lo que sé es de paneles, pues es lo normal que hagas, ¿no? Entonces entiendo todas esas, Soltec. Pero es que hasta las que no tienen ese histórico, por ejemplo, ENCE también hace fotovoltaico, no hace eólico. Entonces, casi todas hacen fotovoltaico. Entonces, yo lo que veo mucho valor es, primera conclusión, diversificar. Y segunda conclusión, evidentemente vas a capturar más valor con un portfolio más de mayor ponderación eólico. Ahora bien, también va a ser un desarrollo más lento. Más lento. Si lo que quieres es cubrir objetivos de, no, quiero hacer 1 giga al año, olvídate, tienes que apoyarte mucho más en fotovoltaico. Entonces, yo no digo que la parte fotovoltaica sea mala, ¿eh? O sea, a lo mejor por mis comentarios se está transmitiendo eso, pero en absoluto lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la fotovoltaica es un producto más rápido que te permite conseguir ingresos antes, posiblemente sea hasta más fácil de financiar, es más barato, pero evidentemente vas a capturar menos valor, vas a hacer menos tires, pero a lo mejor puedes tener más proyectos de menos tir, pero más proyectos. Entonces, no digo que la fotovoltaica sea mala, ¿eh? Si nosotros desarrollamos también fotovoltaico, pero bueno, es un producto más comoditizado, con menos barreras de entrada, pero que también tiene su parte positiva, por supuesto. Entonces, nosotros, desde luego, estamos basados en Galicia, tenemos un origen forestal que nos permite conocer muy bien el monte, el emplazamiento, y todo lo que se mueve en Galicia, cada metro lo tenemos controlado, bien a través de nuestro conocimiento, como digo, de monte o logístico, y nos sentimos muy fuertes y nos sentimos muy capaces de tener aquí un portfolio muy significativo. Pero a lo mejor si nuestro origen hubiese estado en Jaén, y durante mucho tiempo pues, nos hubiésemos dedicado a otro tipo de negocio, pues tendría más peso del fotovoltaico, ¿no? Al final yo creo que está un poco en el equity story, como le llamáis vosotros, de cada compañía. Nosotros tenemos mucha relación con el terreno, mucha ascendencia con los propietarios forestales, con los Antes os contaba que el terreno no es un problema, porque si quieres lo expropias. La realidad es que nosotros nunca expropiamos, siempre llegas a un acuerdo. Porque los conocemos, porque les llevamos comprando madera 40 años, porque sabemos cómo piensan, sabemos lo que quieren, ¿no? Y bueno, por eso, al final cada uno tiene sus bondades como compañía, ¿no? Y sus defectos. Pero indudablemente lo que tenemos que tener claro como inversores es más eólicos, más valor, pero más lento y más complejo. Al final nosotros siempre decimos que el fotovoltaica, eso es jugar la liga. Eólica, eso es jugar la UEFA. Y biomasa es la Champions, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, la Champions la ganas una vez en la vida. Y sin embargo, jugar en primera juegas todas las temporadas, ¿no? Pero es algo así. Porque ya de la biomasa no hemos entrado, pero la biomasa, eso sí que ya es un máster. Ahora la veremos, ¿no? La biomasa. Sí. Vale, entonces, si queréis, mira, yo al final, por enfocar un poco, de estos 3.500, la realidad es que de esto es mucho pipeline, ¿no? Porque nosotros hemos empezado a vender energía apenas hace 1 año y pico. Entonces, nosotros lo que llamamos ongoing projects, que son los proyectos que o bien están ya funcionando o bien en construcción, y los vamos a ver a continuación, ¿vale? Que fundamentalmente es la planta de biomasa y luego vamos a ver que son otros 9 parques eólicos. Pero esos ongoing projects solo representan el 7% de estos 3.500 megas. ¿Vale? Los ongoing projects son estos 5. Primero es la planta de biomasa, ahora profundizo un poco en cada uno de ellos, luego tenemos el parque eólico de Miñón, el parque eólico de Urol, 3 parques eólicos que es una actuación, pero son 3, que es Croa 1, Croa 2 y Monte Tourado, y luego otros 4 parques eólicos que lo mismo, es una actuación de 135 megas, pero en realidad administrativamente son 4 parques eólicos. Entonces, la planta de biomasa, bueno, pues esta es una planta, para que lo entendamos mal, pero que lo entendamos, históricamente nosotros nos dedicábamos al sector forestal. Nosotros no éramos propietarios del terreno, sino que a los propietarios del terreno le comprábamos el vuelo. ¿El vuelo qué quiere decir? Le comprábamos la madera, el árbol. Y de un árbol, como todos lo tenemos en mente,
a lo que yo luego vendo esa madera, pues o para construcción o para celulosa, ¿no? Para, pues eso, ENCE, Saltris, Navigator. Ahí en realidad yo lo que estoy vendiendo es un tronco pero ya procesado, es decir, un tronco que se tala, se pela y se corta a un determinado tamaño y a un determinado grosor. Es un tronco ya blanquito, por decirlo así, por entenderlo. Entonces, en ese proceso de tener un árbol en pie a vender un tronco ya limpio, se pierde el 25% de la masa forestal. Se pierden las ramas, se pierde la corteza, se pierde la raíz, se pierde la parte fina del árbol, la parte de arriba de todo es muy fina, como va a ser utilizado en determinadas industrias, y eso supone el 25%. Ese 25% es un residuo, hasta ahora quedaba en el monte. Eso, pues si el propietario del terreno era diligente, lo trituraba para que sirviese como abono, y si no era diligente, pues quedaba ahí, y esa es una de las principales causas de incendio, ¿no? De hecho, el BEI nos prestó 50 millones para este proyecto precisamente por el impacto positivo que tiene en la prevención de incendios, ¿no? Porque limpia los montes. Entonces nosotros lo que hacemos es cogemos ese 25% de restos de madera, de restos de corta, y esa es la biomasa que nosotros vamos a utilizar para quemar en la caldera y posteriormente producir energía. La propia planta en sí no difiere mucho pues, de una típica planta de, pues imagínate, una de carbón. La diferencia es que en vez de echar carbón, echamos un residuo natural, que es esta biomasa forestal. Pero al final eso se quema, combustiona, genera vapor y a través de una turbina el vapor genera energía. El proceso no es súper complicado. Lo que tiene de particular es la parte de la gestión del combustible, ¿no? De hecho, nosotros pues, recibimos constantemente visitas de inversores que quieren, atendemos visitas de inversores que quieren visitar la planta. Y en realidad la planta es bonita la parte del tratamiento del combustible, llevarles al monte, explicarles cómo funciona la explotación forestal, que vean la biomasa que se genera, cómo eso se tritura, cómo eso se hace una pasta y esa pasta es lo que se echa a la caldera. Pero a partir de ahí, luego el proceso es como cualquier otro proceso industrial, no tiene ninguna gracia. Entonces al final es un proceso que tecnológicamente no es muy disruptivo, es bastante maduro. La complejidad ¿dónde está? En controlar el suministro de la biomasa. Esta planta necesita 500.000 toneladas de biomasa, que dicho así parece mucho. Cuando uno lo analiza no es tanto, ¿no? De hecho, en Galicia tenemos esa cantidad de biomasa en un radio máximo de 50 kilómetros. Por lo tanto, al final nuestra planta es muy eficiente, no solo en términos de escala, porque es la planta más grande, junto con una de ENCE más grande de España, porque al final el personal que tú necesitas en una planta de 50 megas como la nuestra es el mismo que en una de 20, simplemente que la caldera es más grande, ¿no? O sea, las economías de escala son muy importantes en estas instalaciones. Segundo, tenemos un recurso, un residuo, una materia prima que es un residuo forestal y que su valor es cero, es un residuo, el valor es cero. ¿A qué valor compro yo la biomasa? A 0 euros. ¿A qué valor yo genero biomasa con mis propias cortas, pero si se la compro la biomasa a un tercero, me la deja 0 euros? Por lo tanto, tengo una materia prima que es gratuita. Eso es muy eficiente. Otras plantas de biomasa utilizan paja, utilizan hueso de aceituna, utilizan cultivo agrícola y eso tiene un coste. Esta biomasa es gratuita. Y tercero, mis costes logísticos de llevar esa biomasa del monte a la planta son muy bajos porque me tengo que desplazar apenas 50 kilómetros. Esta misma planta, si en vez de en Coruña, o nosotros lo tenemos en Curtis, ¿no? Que es casi el punto intermedio de Galicia, si en vez de tenerla en el punto intermedio de Galicia, la tengo en León, pues a lo mejor sería una planta ineficiente porque la biomasa tendría que viajar 200 kilómetros. Otro dato importante que no he dicho, al final las cortas forestales, en España se cortan 13 millones de toneladas, pues de esos 13 millones, 8 millones, entre 8 y 9 se realizan en Galicia. Es decir, 2/3 de la actividad forestal de España se hace en Galicia. Por lo tanto, tiene todo el sentido que la planta esté cerca del recurso. Vale, esta planta tiene un derecho de subasta de enero de 2016 que lo que nos permite es vender a 100 euros a 99,31 durante 25 años. Si el pool baja, si el pool sube, bueno, pues nosotros en realidad solo nos jugamos 5 euros. Si el pool se dispara, como está ahora disparado, solo vamos a cobrar 105 euros. El resto lo tenemos que devolver. Y si el pool se desploma, como pasó el año pasado con el COVID, nos compensan hasta 95 euros. Por lo tanto, es un activo muy flat y muy seguro. Esto siempre lo digo, esto al final parece como un alquiler, es un activo de real estate porque no está sometido a volatilidades del precio del pool. Esta planta se terminó de construir a principios del año pasado y empezó a funcionar, empezó a funcionar en enero, pero de enero a 31 de mayo fueron pruebas. Las pruebas, este tipo de instalaciones se financian a través de Project Finance, que si queréis luego profundizamos un poco, pero fundamentalmente lo que quiero decir es que la financiación es sin recurso porque va contra el balance del constructor. Esta planta la hizo Acciona
y Acciona es el que pone el balance durante la construcción. Por lo tanto, yo hasta que acepte la planta, hasta que diga que la planta es ok, esa planta no es mía técnicamente. Por lo tanto, los ingresos que se generan durante la fase de test, aunque yo facturo y yo cobro y lo tengo en caja, no me lo reconozco en mi cuenta de resultados. Por eso mi cuenta de resultados del año pasado, la planta solo cuenta a partir del 1 de junio. Os estoy contando un rollo macabeo, pero es porque muchas veces no se entiende bien, porque yo tengo parques, por ejemplo, eso pasa en Greenergy, ¿no? Greenergy tiene parques en operación, en test, y sus ingresos son cero. Eso es porque están en fase de test, ¿vale? Entonces, sí que hay ingresos y sí que hay caja, pero no te los contabilizas en tu cuenta de resultados. Vale, desde entonces, desde el 1 de junio, pues la planta ya funciona y esto es un negocio pues, que más o menos genera 17 millones de euros de EBITDA y toda la parte del suministro de la biomasa, que eso lo lleva otra división, la división forestal, genera una EBITDA adicional de 3 millones. Por lo tanto, el EBITDA consolidado para el grupo de esta instalación son 20 millones de euros. Por eso digo que aunque estemos hablando de 50 megas, en términos de EBITDA son muchísimos cientos. El segundo proyecto es el Parque Eólico de Miñón. Lo mismo, entró en funcionamiento en diciembre del 19 y desde el 1 de julio ya lo contabilizamos en nuestra cuenta de resultados. Parque eólico en Costa da Morte, máquina de 4 megas, Enercon, funciona con total normalidad y ya al 100% de su capacidad y sin ningún inconveniente. Parque eólico de Urol ya está conectado al sistema, ya está vendiendo, pero está en fase de pruebas. No me lo estoy reconociendo en mi cuenta de resultados, pero ya estoy vendiendo y estoy generando. Este tiene una máquina de 4,5 megas. Y luego los 3 parques eólicos de Croa 1, Croa 2 y Monte Tourado empiezan a vender energía, por decirlo así, el 15 de julio. Que no a sumar en mi cuenta de resultados. En mi cuenta de resultados comenzarán a sumar, esperamos que el 1 de diciembre. Pero empezamos a vender energía el 15 de julio. Y por último, los 4 parques eólicos de Campelo, Bustelo, Monte Tourado y Toriñán. Estos están comenzando la construcción. Esperamos el cierre financiero, lo tenemos pendiente de firma y esperamos que empiecen a producir energía a finales de este año o a principios del año que viene. Esta sería un poco la foto de los resultados de la compañía solo con los ongoing projects, es decir, solo con el 7% del pipeline. Alcanzaríamos una EBITDA de 42 millones para 2022. ¿Por qué considero 2022? Porque en 2022 va a ser el primer año en el que yo tenga 12 meses de operación de estos proyectos. Es decir, en 2021 todavía voy a tener unos meses de uno sí, otros meses de otro no, pero 2022 tengo 12 meses, es un año baseline de todos estos proyectos. Y aquí se ve claramente cómo 259 megavatios generan 42 millones de euros de EBITDA. Vale, ya por último, bueno, te he comentado el tema de ESG, el tema de sostenibilidad. Si hay algún inversor particularmente interesado en este ámbito, puedo profundizar, pero bueno, estamos muy enfocados con este tema. Como he dicho, somos neutros en carbono, incluso tenemos una fundación para la transición energética. Y luego ya para finalizar, esta es la última slide. No me he pasado de tiempo, de hecho tenemos aún 10 minutos para preguntas. Pues simplemente el rendimiento de la acción, que bueno, pues como he dicho, se ha multiplicado por 10 desde su salida hace 3 años y la emisión de los 4 bonos verdes. Y con esto termino. Yo creo que más o menos he cubierto los puntos fundamentales que quería cubrir. Y ahora abierto a dudas, cuestiones o preguntas que tengáis. Fenomenal. Muchísimas gracias, Antonio. Si hay alguna pregunta, yo quizás para romper un poco el hielo, sabes que el sector, bueno, los dos sectores, el industrial y el financiero, estamos muy focalizados en el tema del CAPEX por megavatio, aunque, como tú bien dices, no es la variable fundamental para la rentabilidad, pero un poco cómo estás viendo el tema del CAPEX por megavatio y tecnología, ese por un lado. Yo creo que eso es un tema bastante encima de la mesa y además que, curiosamente, oscila muchísimo entre distintas compañías en la misma tecnología, lo cual a mí, sinceramente, me llama mucho la atención. Y compañías muy comparables, pues unas te tienen un coste, pues unas te hablan de 0 hasta 0,35, te digo fotovoltaica, 0,35, otras de 0,45, otras de 0,50, otras de 0,60. O sea que hay una oscilación muy grande y que no creo que sea debida al EPC, que yo creo que tampoco es lo suficientemente relevante como para que te oscile tanto el precio por megavatio. ¿Cómo lo ves, insisto, perdona, en tecnología, en las diferentes tecnologías? Porque entiendo que en la biomasa debe ser alto para que tenga que estar en cierta medida subvencionado también, ¿no? Es decir, que eso también es un tema importante. Eso por un lado, el tema del coste por megavatio.
El segundo sería el tema de cómo estáis a nivel de cobertura de precios, ¿vale? Es decir, qué riesgo merchant tenéis, independientemente, lógicamente, del tema de biomasa, qué riesgo tenéis en la eólica y en la fotovoltaica, o cuál vais a tener a medio y largo plazo. ¿Cómo veis los precios, ¿vale? Del pool en España? Y por último sería las tires que estéis un poco estimando por proyecto. Vale. Bueno, yo creo que estos dos temas, estas dos preguntas justo son las más frecuentes, ¿no? Vale, no he sido Sí, muy sí. original. Además, no lo incluyo en la presentación, tengo que incluirlo porque está bien. A ver, o sea, el titular es, y esto lo tenemos que tener todos claro, todos compramos al mismo precio. Esta es la realidad. O sea, aquí no hay, como he dicho antes, no hay descuentos por volumen. O sea, Siemens Gamesa lo tiene todo vendido para los próximos 3 años. Aunque yo sea Naturgy, aunque yo sea Greenalia, aunque yo sea Solaria, nos va a vender al mismo precio. ¿Vale? Entonces, aquí hay dos factores. En esa disparidad de precios que tú ves en los informes y las presentaciones de resultados, incluyen dos variables. La primera es que, ¿qué es el CAPEX? Para mí el CAPEX es toda la inversión que tengo que realizar, todo el dinero que tengo que levantar para poner en marcha el proyecto. No es el panel. El panel es una parte del CAPEX, la mayoritaria y la principal. Pero es que yo, cuando pongo en marcha un proyecto, tengo, por poner los casos extremos, tengo que pagar abogados. No sé si aporta valor o no, pero tengo que pagarlos. Tengo que dotar cuentas de reserva. Tengo que destinar un dinero para contingencias. Tengo que considerar intereses intercalarios, porque yo durante la construcción no voy a poder pagar los intereses de la deuda. Por lo tanto, los tengo que considerar parte del CAPEX. Entonces, toda esta parte, que le podemos llamar, si queréis, soft CAPEX, es dinero que yo tengo que levantar. Yo soy el financiero de Greenalia. Y me dicen, hay que poner este parque en marcha. ¿Cuánto dinero necesito? ¿80 o 100? Coño, necesito 100. Aunque 80 vaya para pagar la máquina, yo necesito 100, porque necesito 20 para otros temas. Y si yo voy al banco, le voy a decir, necesito 100, porque si no los otros 20 es equity. Entonces, primero, el CAPEX es el mismo para todos. Segundo, depende a lo que haga referencia. Mucha gente habría que distinguir entre total CAPEX, full CAPEX o hard CAPEX. Yo entiendo cuando Solaria dice mi coste de panel es este. No está mintiendo, está diciendo la verdad. Lo que pasa es que hay que añadirle el resto de costes del proyecto. Tiene que pagar abogados, tiene que pagar asesores, tiene que pagar no sé qué, tiene que pagar comisión de estructuración del banco. Hay 40 costes más que se deben considerar. Y luego el segundo elemento es que realmente algunos promotores, y tampoco creo que esté mal, lo que están asumiendo es que pues, históricamente el precio del panel ha bajado un 14%. Por lo tanto, y ellos hacen la asunción y dicen, pues yo si voy a poner este parque en 2025 en marcha, pues el precio de hoy le tengo que restar un 14% anual. O sea, tratan de llevarlo a términos reales. ¿Eso está bien o está mal? Bueno, yo creo que no es injusto, porque la realidad es que es posible que la inversión baje, pero mi opinión personal es que yo creo que la curva de bajada de precios no va a ser tan acusada como ha sido hasta ahora. O sea, llega un momento que esto se empieza a relajar. ¿Y por qué? No es por un tema de tecnología, es porque, pues por ejemplo, la obra civil es la que es y ahí no hay mucho ahorro. Ahí no hay mucho ahorro. Tú puedes ahorrar en la medida en que tus CAPEX tengan o tus instalaciones tengan un componente tecnológico importante. Por ejemplo, el panel fotovoltaico es un componente tecnológico. Ahí hay posible bajada, pero en hacer la obra civil ahí no hay posible bajada. De hecho, todo lo contrario, debería subir, por lo menos porque los sueldos de la gente teóricamente deberían subir y debería estar ligado al IPC. Entonces, creo que se va a seguir reduciendo, pero no en la misma medida tan acusada que se ha reducido hasta ahora. En el eólico, no veo tanta reducción, es una opinión personal, no veo tanta reducción, porque ahí hay mucho hierro, ahí hay menos tecnología. Entonces, no veo tanta capacidad para reducir. En el eólico creo que la eficiencia viene porque cada vez generan más. Los aerogeneradores cada vez son más altos, más grandes, con menos viento, funcionan más. Ahora cuando nosotros estamos, el parque Crogo 1 es un parque de 4.400 horas. No dicho por mí, auditado por DNV y aceptado por el Banco Santander. Claro, la gente nos pregunta y dice, ¿pero cómo estaba ese parque ahí? Y nadie lo vio. Vamos a ver, no es que nadie lo viese, es que ese parque hace 10 años, con la máquina de hace 10 años, de 0,7 megas, funcionaba 3.600 horas, no 4.400. Entonces, creo que en la eólica, más que en un tema de reducción en términos de euro-megavatio, va a ser un término de reducción en términos relativos de capacidad productiva. Vas a ser capaz de producir más con los mismos megavatios. ¿Vale? Dicho esto, no creo que los que digan que su CAPEX es menor esté mal, creo que simplemente están haciendo referencia, como digo, al hard CAPEX y considerándolo en términos reales del año que lo vayan a poner en marcha.
Simplemente hay que entenderlo. Por eso a veces parece que no son comparables. Respecto al tema de las coberturas, a nosotros todo el mundo nos pregunta qué opinamos de los PPAs, ¿no? Que es la gran pregunta. Perdón un segundo, Antonio, antes. Y entonces, para ponerle un número, en vuestro caso, el CAPEX por megavatio en eólico, ¿en cuánto estaríais, más o menos? El CAPEX por megavatio en eólico ahora mismo, full CAPEX, considerando cuentas de contingencias, todo está en 1,1 y puedes asumir que de aquí a 36 meses baje a 1,0. Vale. 1 millón. El CAPEX fotovoltaico ahora mismo está en 500, entre 500 y 550 y puedes asumir que baje de aquí a 36 meses pues un 15%. Eso sería un rango de full CAPEX fair, incluyendo todo. Gracias. Estupendo. Genial. Clarísimo. Luego, respecto al tema de las coberturas. A ver, esto, una vez más, hay que hacer un análisis por tecnología. Evidentemente, la biomasa, lo hemos dicho, no es rentable a precio de mercado, por lo tanto, requiere subasta sí o sí, punto. Eólica y fotovoltaica, bueno, pues también ahora ya lo conocemos, ¿no? La eólica va a vender en esas horas donde va a haber más oferta, va a vender en horas bajas. Para mí, mi incentivo a firmar un PPA, hay muchos tipos de PPAs, pero considerando un PPA un precio fijo, un swap, en un fotovoltaico es mucho mayor que mi incentivo a firmar un PPA en un eólico, porque yo en uno voy a vender en horas bajas, en otro voy a vender en horas con precio más alto. Entonces, a mí en un eólico, y además en un eólico de muchas horas, yo me siento muy cómodo vendiendo a merchant, porque sé que no solo voy a vender en horas caras, sino que las últimas, incluso las últimas 500 horas, o en este parque, por ejemplo, de 4.400, las últimas 800 horas, voy a venderlo en horas en las que ni siquiera el eólico está entrando. O sea, porque va a ser horas que ya no solo ni siquiera hay oferta eólica, porque son en aquellas horas en las que están por encima de la media eólica. Por lo tanto, si tienes un proyecto con muy buen recurso y especialmente eólico, no firmes un PPA, porque vas a ser capaz de vender en aquellas horas del pool con precios más altos. Dicho esto, los PPAs tienen sus bondades. Yo no estoy en contra de los PPAs. De hecho, como digo, en un fotovoltaico lo valoraría muy positivamente. Pero, a pesar de las bondades, hay que entender que como idea general, el PPA representa un coste para el proyecto. PPA, hablándolo mal, es un seguro. Tú firmas un seguro, ¿tienes más beneficio o tienes menos? Tienes menos, eso es un gasto. Otra cosa es que tienes otros intangibles o tienes otras garantías, tienes unas seguridades que benefician a tu negocio. Pero en tu cuenta de resultados, si firmas un seguro, por lo de pronto estás perdiendo el valor de la prima. Tu beneficio va a caer. Pues con un PPA es igual. Por lo de pronto te van a cobrar una prima. Esa prima será fija, variable, será un fee, de la manera que sea. Pero como idea general, un PPA disminuye la TIR del proyecto. Otra cosa es que en un caso catastrófico, en un caso de pool bajo, te mantiene una TIR mínima. Entonces, a cambio de una TIR mínima, tu proyecto empeora. Lo digo porque al final uno lee el periódico y dice, fulanito ha firmado un PPA. Y parece ya que le ha tocado la lotería. O sea, ya no hay que hacer nada más. Ya has firmado el PPA y ya el dinero empieza a caer del techo. O sea, no. O sea, de entrada lo que habría que ver es en qué término se firma y de entrada lo que me dice es que tu TIR de proyecto va a bajar un poco a cambio de unas coberturas. Entonces, por eso digo, el PPA tiene su parte buena y ayuda a la financiación y para empresas como nosotros pequeños nos permite apalancar más, pero como idea general, la TIR del proyecto baja siempre. Sí, con precios más bajos, ¿no? Exactamente. Y luego, PPA sí, PPA no. Depende de la tecnología. Fotovoltaico, con la situación actual, expectativa actual, creo que sí. Eólico, si tengo muchos recursos, no. Si tengo pocos recursos, sí. Me olvidé de una pregunta, ¿no? Porque eran tres. La última no. Las tires, ¿qué tires estáis obteniendo en... Vale, bueno, al final... Por tecnología, apalancada o de equity del proyecto, como quieras. Claro, en nuestro caso particular, bueno, la TIR de proyecto, pues dependiendo, suele estar entre el 7 y el 8, dependiendo fundamentalmente de las asunciones que tú hagas sobre precios futuros del pool, porque nosotros vamos a merchant. Entonces, claro, yo te puedo decir que tengo una TIR del 10 y poniendo un precio del pool a 50, pero no es verdad. Nosotros solemos considerar precios del pool flat de 40 euros, que es bastante conservador. Y en esa línea, pues nos salen TIRs de entre el 7 y el 8, dependiendo del recurso. En el caso de la biomasa, por ejemplo, la TIR es del 7,4. Que eso no tiene asunción de precio del pool porque es un precio fijo. Eso respecto a la TIR de proyecto. Respecto a la TIR del equity, claro, en nuestro caso particular se disparan porque nosotros ponemos muy poco equity en cada proyecto. O sea, en nuestro modelo nosotros somos conscientes de que somos una pyme, nuestro recurso escaso es precisamente el equity y nosotros tratamos de minimizar el equity aportado en cada proyecto, no por nada, sino porque eso nos permite hacer más proyectos. Si yo tengo 100 millones y cada proyecto me pide 5, pues puedo hacer 20.
Si tengo 100 millones y cada proyecto me pide 50, puedo hacer 2. Entonces, nuestra estrategia de minimizar el equity aportado es simplemente para poder hacer más proyectos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el caso de la biomasa, y esto son cifras públicas, nosotros conseguimos apalancar el 91% de la biomasa y solo pusimos un 9% del equity. En el caso de los eólicos, de los 5 que hemos financiado en 2018, de los cuales ya están en marcha, en esa parte, ahí pusimos un 15% de equity, pero el 10% de ese equity fueron gastos de desarrollo. O sea que en realidad el equity real fue apenas un 5%. Por eso, al final, la tira del equity se dispara incluso por encima del 15%, porque el equity que aportamos es muy poco. Y esto no tiene misterio, esto no es que nosotros financiemos mejor que nadie, o sea, el banco aplica los mismos coeficientes de datos de cobertura para todos. Simplemente que si tú tienes más horas, tienes más flujos, puedes pagar más deuda y el proyecto apalanca más. Pero la magia está en que tienes más horas. Ese es el elemento diferencial. Tienes más horas, te cabe más deuda. Te cabe más deuda, pones menos equity. Y luego nosotros siempre estructuradas las financiaciones las hacemos con Project Finance. Esto es deuda sin recurso. Hacemos un Project Finance de un tramo senior y luego encima otro Project Finance de un tramo junior o mezzanine. ¿Vale? Porque mucha gente te dice, bueno, pero el banco no te apalanca más del 70%, ya, pero luego a través de un fondo pues cubrimos otro 20% con un tramo de deuda mezzanine. Evidentemente te tienen que dar los flujos, porque esto todo es sin recursos. O sea, si el proyecto, si tú impagas la deuda, no afecta a Greenalia. Se quedan con el proyecto y ya está. Es 100% sin recursos. Vale, pero vosotros, desde el punto de vista del equity, incluso siendo Project Finance y asumiendo un nivel de apalancamiento que decidas, ¿llegaríais a los objetivos de los 3,5 gigas? No, bueno, nosotros con el equity actual no, por supuesto. Nosotros tenemos la idea y casi la obligación en términos de valor de cotización y de tamaño de compañía de pasar al mercado continuo, como he dicho, la primera ventana de 2022. Eso trae como consecuencia que sí o sí tenemos que hacer una ampliación de capital, porque no he hablado de nuestra estructura accionarial, pero nosotros el 85% está en manos del CEO y el fundador, Manuel García, y el 5% está en manos de José María Castellano, el antiguo CEO de Inditex. Correcto. Que compró hace 6 meses, incluso pagando una prima, bueno, una operación muy buena. Y luego el 10% es free float, que tampoco es ni siquiera free float, porque los propios empleados tenemos como un 1 o 2% que se cuenta como free float y en realidad yo mi parte no la vendo, o sea que ni siquiera es free float. Pero indudablemente, como paso al mercado continuo, tenemos que llegar a un free float de entre el 25 y 30%. Por lo tanto, ese paso al mercado continuo tiene que tener obligado una ampliación de capital para por lo menos llegar a ese free float. Eso estamos hablando de una operación, pues si uno hace cuentas, pues entre 100 y 150 millones. Por lo tanto, ya con esos 100, 150 millones es cuando podemos empezar a hablar de tenemos los equities para esos 3,5 o hay que emitir una deuda corporativa o emites un bono convertible, depende un poco de la situación, ¿no? A mí, la verdad, hablar de qué va a ocurrir en 2026, tal cual está el sector, me parece una locura. Porque es que, o sea, no soy capaz de hablar ni a 6 meses vista, ¿no? Ahora tenemos 4 o 5 compañías que quieren salir y yo cada vez que pregunto por lo bajini, el rango de valoración, pues cada semana sube 200 millones, ¿no? Entonces, o sea, no, es imposible predecir nada aquí, ¿no? Entonces, de momento, ahora emitimos un bono de 55 millones, con lo cual tenemos fondos más que de sobra para poner en marcha los ongoing projects y más, y hasta EOLO 2, y el año que viene tenemos esta operación prevista, ¿no? Fenomenal, Antonio. Oye, pues lo vamos a dejar aquí, creo yo. Pues no veo ninguna pregunta aquí que esté marcada con levantada mano. Yo creo que ha quedado todo como muy clarito, ¿eh? Ha sido súper interesante, ¿eh? Y sobre todo darte las gracias desde Renta 4 porque nos hayas atendido. Es una de las compañías que además que tenemos en cobertura y nada, darte las gracias y seguimos y hablaremos en unos 15 días para los resultados. ¿Te parece? Muy bien. Ok. Un abrazo y saludos. Gracias. Un abrazo a Gracias. todos. Chao. Hasta luego.